En este video estudiaremos el análisis de las claves tipográficas como una estrategia de comprensión de lectura. Vamos a ver cómo el simple hecho de usar signos de puntuación nos pueden ser de gran ayuda a la hora de comprender un texto. Bueno, como mencioné anteriormente, los signos de puntuación son muy útiles a la hora de comprender un texto, ya que nos señalan dónde deben realizarse pausas para entender cómo funcionan los grupos de ideas dentro de las oraciones y los párrafos. En muchos casos eh, tenemos problemas de comprensión al leer un texto, ya sea porque el autor ha puntuado incorrectamente el texto o porque nosotros mismos no estamos haciendo las pausas adecuadas. En este sentido, esto es muy similar a saltarse un alto cuando uno va conduciendo un vehículo. Vamos a ver un caso ficticio donde se ejemplifica cómo el simple hecho de cambiar la puntuación en un mismo texto puede alterar completamente su significado. Esta es una historia ficticia de tres hermanas que estaban enamoradas del mismo hombre, pero este nunca les confesó a ninguna de ellas si tenía algún interés romántico en ellas. Así que ellas le solicitaron que escribiera un poema y revelara sus verdaderas intenciones hacia alguna de ellas. Sin embargo, él les envió un poema que carecía de todo tipo de signos de puntuación. Este era el poema que les envió. Por favor, léanlo en voz baja y recuerden que en este caso no habría que hacer ninguna pausa. Si vemos, es un poco ambiguo. Entonces, en este caso, la disputa de hermanas continuó y entonces cada una tomó el texto, lo analizó y lo puntuó a conveniencia para beneficiarse. Vamos a ver la versión de cada una de las hermanas. La hermana que se llamaba Soledad escribió esta versión. Leámosla en voz baja. La hermana que se llamaba Irene también escribió su versión. Leámosla también, recordemos siempre marcar las pausas que se establecen con los signos de puntuación. Finalmente, la hermana que se llamaba Julia hizo su propia versión. Leámosla también. Bueno, finalmente, el hombre reveló sus verdaderas intenciones y les envió a las hermanas la versión del poema puntuada según el mensaje que él quería expresar. Este fue el poema que les envió. Este dice: tres bellas, que bellas son, me han exigido las tres que diga, de ellas, cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón, ¿diré que amo a Soledad? No. ¿A Julia, cuya bondad persona humana no tiene? No. ¿Aspira mi amor a Irene? ¿Qué? No. Es poca su verdad. Como hemos visto en este ejemplo simple, el solo hecho de alterar la puntuación de un texto puede modificar grandemente su significado. Seguidamente veremos algunos ejemplos de las relaciones de ideas que pueden establecerse por medio de signos de puntuación. Tenemos el caso de la aclaración. Se utiliza diferentes signos de puntuación, ya sea comas, guiones, paréntesis, etcétera, para aclarar un término técnico o específico que el escritor considere que pueda ser difícil o nuevo para el lector. Entonces, por ejemplo, veamos el primer caso, que aquí se toma este extracto de una lectura. Aquí habla de SEO y luego se aclara la sustancia grasa que se combina con desechos celulares, células de piel muerta, etcétera. Y en este otro caso, que habla de la selección grupal,
y luego dice, o sea, la competición entre tribus en lugar de entre individuos. Entonces se parte de un concepto muy específico, el cual se aclara. Tenemos el caso de la especificación, en el cual se parte de un concepto general y después se delimita, se hace más específico, como en este caso, que se habla de un remedio, ofreció un remedio, el cual era la disolución del programa. Entonces tenemos una idea general y una específica. En este otro ejemplo tenemos que se habla de una estrategia, en este caso hablaba de unas estrategias de aprendizaje. Entonces dice, eh, hay un enfoque familiar que captura sus beneficios. Esto todo es un concepto general y luego dice el usar tarjetas. Entonces tenemos un concepto general, el cual se hace más específico. Tenemos el caso de una explicación. En este es importante tomar en cuenta que para explicar, lo mínimo que se debe ofrecer es una oración completa. Y la explicación responde a un porqué. En este caso tenemos un par de extractos de un texto que nos hablaba de una crítica que se hacía a la trilogía del Señor de los Anillos sobre la falta de personajes femeninos. Entonces primero la autora habla de que siempre ha sentido un poco alienada de la fanaticada, de todo lo que existe detrás del Señor de los Anillos y dice, bueno, ahora creo saber por qué. Y procede a decir que Tolkien parece que ha eliminado a las mujeres de la faz de la Tierra Media. Esa es la razón que ofrece para esa alienación que siente hacia, hacia esta historia fantasiosa. Luego, en este otro caso, también de la misma autora, que habla de que los personajes de Tolkien desafían los fundamentos de la reproducción, y entonces procede a explicar por qué. Dice que los padres enanos engendran a hijos enanos, los tíos hobbits heredan anillos a sus sobrinos hobbits. Entonces, lo que ella reclama es que no aparecen muchas mujeres de por medio en esta historia. Tenemos el caso de la adición, que también se enmarca cierta información que es adicional, pero en muchos casos no es indispensable para comprender el texto. Se puede omitir sin modificar grandemente el significado de un texto. Por ejemplo, este caso que habla de un vecindario que se veía ordenado, bien cuidado, y luego se separa entre guiones que decía no tenía grafitis ni ventanas quebradas. O esto es muy común también cuando se está hablando sobre personas. Es muy común en la cultura estadounidense que se le añadan características adicionales a las personas. Por ejemplo, Will Brennan, que es residente de Brooklyn de 26 años. Pero esto es simplemente una característica adicional que se le añade, pero no viene a contribuir grandemente en el significado del texto. Tenemos el comentario. Este, a veces se confunde un poco con la adición, con la única diferencia que cuando es un comentario se le imprime un juicio de valor a algo. Entonces hay que buscar la presencia de adjetivos que expresen una opinión. Por ejemplo, este es un caso que hablaba de un experimento que se hizo con simios, que decía los grandes simios fallan en esta tarea miserablemente. Entonces ya esto no es simplemente decir que no pudieron hacer un determinado experimento, una determinada tarea, sino que en este caso le dice que lo hizo miserablemente. También este es otro caso de que hablaba de un análisis de estrategias de aprendizaje que dice, bueno, que es un ejercicio común y luego que le dice que es mucho menos efectivo. Todo eso es juicio de valores, es debatible. Alguien podría estar en desacuerdo con esa valoración que se ofrece. Tenemos el caso de la abreviación. Esto es muy común en textos en inglés porque la morfología de inglés permite crear eh, palabras compuestas de muchas otras palabras. Y entonces, la primera vez que aparece en un texto, se mencionan todas las palabras y después simplemente se abrevian y pueden pasar párrafos y páginas en las que uno únicamente ve esa abreviación. Entonces uno tiene que encontrar la primera vez en que se menciona el texto para recordar a qué refiere todo ese conjunto de siglas. Tenemos también los ejemplos.
A veces es más fácil para que el lector comprenda un concepto si se le brindan ejemplos. Por ejemplo, como en este caso, se habla de estatinas, que son unos medicamentos. Entonces dice así, medicamentos como Lipitor y Crestor. Este caso también se confunde mucho con la especificación, porque sí, los ejemplos son casos específicos que responden a un ejemplo más general. Con la diferencia es que en la especificación es una categoría cerrada. Si me dicen que hay una razón por la cual algo debe ser de cierto modo, me ofrecen una. O si hay 5 ejemplos, 5 casos, son 5 nada más. Aquí me están hablando estatinas y me dicen 2 casos, pero no quiere decir que son las únicas 2 que existen. Entonces, cuando hablamos de ejemplos, siempre podríamos incluir más. En el caso de la especificación, es algo cerrado. Si me dicen que hay 5 razones, me van a poner las 5. Si son 2, me van a poner 2. Tenemos el uso de las comillas. También hacemos 2 diferenciaciones acá. Si buscamos quotation y citation en el diccionario, las 2 probablemente van a aparecer traducidas como cita. Pero entonces vamos a hacer una diferencia. Cuando hablamos de quotation, es una cita de algo dicho oralmente. Entonces hay que ver qué verbo se le aplica, por ejemplo, que dijo, mencionó, comentó, etc. Si es una citación, es de algo que se dijo en un medio escrito. Entonces, pues, como en este caso, puede que se utilice un sistema de referencias, que mencione el año, la página, y entonces, bueno, esto puede ser una indicación, o sino que se mencione que lo escribió, o que lo puso en un artículo, en una editorial, etc. Tenemos otros usos también de las comillas, pueden ser para señalar vocablos extranjeros, como el caso del latín, o que se esté tomando una palabra de español y se quiera mencionar ahí. El caso de énfasis puede ser el de un título o se quiera enfatizar una palabra usada como palabra, valga la redundancia. Por ejemplo, un caso aquí que unos participantes eran receptores y otros eran emisores. Entonces, se quiere eh, atraer atención hacia esos 2 conceptos en el texto. También pueden aparecer comillas cuando el escritor considera que una palabra no está siendo empleada en el sentido más correcto, como en este caso que habla de que Cristóbal Colón descubrió, entre comillas, descubrió el Nuevo Mundo. Como quizás habrán visto en documentales, ese concepto de descubrir es debatible porque podría ser que muchas otras personas hayan llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón, entonces ese descubrimiento no es como tan, tan firme o tan creíble.